Características de la globalización. Las teorías del comercio internacional y el marketing internacional saltaron por los aires con la llegada de la globalización tal y como la conocemos hoy. Las características de la globalización han marcado la forma de actuación de los mercados financieros internacionales y del comercio exterior. Conocer y entender estas características de la globalización es clave para triunfar en los negocios internacionales en la actualidad. Principales características de la globalización. Políticas de libre comercio. El mercado internacional actual está marcado por las políticas de libre comercio a través de distintos tratados y acuerdos. No podemos pasar por alto que los mercados internacionales están sufriendo pequeños pero importantes cambios en la actualidad, debidas en una gran medida de las políticas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos. Pero mientras tanto, otras políticas de libre comercio se van afianzando y no tardarán en surgir nuevas alianzas y políticas de libre comercio. Para triunfar actualmente en los negocios internacionales hay que estar en constante actualización de estas políticas de libre comercio. Estudios como Máster de Comercio, movilidad de mercancías y recursos humanos. Entre las principales características de la globalización está la movilidad internacional, que ya no es algo excepcional, sino común. Tanto en lo que se refiere a mercancías como a personas, el mercado nacional de cualquier país precisa de un flujo constante de mercancías que salen y entran del mismo. Solo es necesario fijarse en las economías nacionales de los países que sufren bloqueos comerciales. Esto sirve para tomar conciencia de la gran influencia del comercio internacional en la economía y el bienestar de una nación. En cuanto a la movilización de recursos humanos, es una realidad y es una de las características de la globalización que será aún más marcada en el futuro. Cualquier persona que desee desarrollar una carrera laboral de éxito en sectores como de negocios, comercio o finanzas, entre muchos otros, debe capacitarse para desarrollar la misma a nivel internacional. Este tipo de movimientos de recursos humanos es muy diferente a los movimientos migratorios clásicos. Estos movimientos tienen lugar por diversas cuestiones. Destacan la hambruna, conflictos bélicos, exilios políticos, entre huidos de regímenes dictatoriales y otros factores relacionados con la pobreza y la falta de oportunidades para llevar una vida digna en los países de origen de las personas. Sus principales diferencias no tienen un flujo relativamente constante, ni una ruta concreta. Se trata de personas con cualificación profesional y los motivos para migrar no son habitualmente fruto de la necesidad. Sistema financiero mundial. En el contexto social y económico actual, podemos decir claramente que el sistema financiero es una de las principales características de la globalización. Entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, FMI o el Banco Central Europeo tienen un papel decisivo en los mercados financieros internacionales. La influencia de sus recomendaciones y sus decisiones son claves para el devenir del mercado internacional. Es más, entidades como el Banco Central Europeo afectan directamente en los mercados nacionales de los países con su influencia en primer término. Corporaciones multinacionales. Las corporaciones internacionales son cada vez más poderosas. Su tamaño, fortaleza e influencia puede acabar cambiando leyes. Puede afectar a los mercados nacionales de distintos países de un modo inalcanzable para el pequeño comercio o la pequeña industria local. No es ficción, es una de las características de la globalización económica. Ventajas y desventajas de la globalización en México. Ventajas. Apertura de los mercados. Gracias a la apertura, la competitividad entre empresas de distintas naciones crece, haciendo que cada una mejore. Mejores opciones. El consumidor final tiene más y mejores alternativas a la hora de adquirir un producto o solicitar un servicio. No solamente se trata de la calidad, sino también de un poco más accesible. Aumento de empleos. Con el fin de expandirse, más empresas extranjeras se han sentado en México. Con ello surge la necesidad de abrir nuevas oficinas y maquiladoras en el país, incrementando las opciones de empleabilidad. Desventajas. Desarraigo de tradiciones y costumbres. Al tener acceso a otras culturas, los mexicanos hemos ido adquiriendo gustos por otras culturas, y eso no es necesariamente malo. Sin embargo, es negativo en el momento en el que hacemos a un lado tradiciones nacionales. El ejemplo más famoso
de esto podría ser el cambio de Día de Muertos por Halloween. Mano de obra barata. A pesar de que la mano de obra mexicana es una de las mejores a nivel mundial, también es una de las más baratas. Esto se debe a la necesidad del país por mantener su competitividad internacional. Concentración de capital en unos pocos. Es bien sabido que la riqueza del mundo, por distintas razones, no está repartida de manera equitativa. Al ser más los beneficios y opciones de competir, las multinacionales son las que más riqueza se llevan. Ello promueve que los negocios locales se debiliten. Globalización en el sector transporte. En los últimos años, los medios de transporte o comunicación han experimentado grandes cambios en infraestructura, en tecnología y hasta en rendimiento. Se van modernizando ya que permite el desarrollo de los países para llevar a un buen crecimiento urbanístico, social y económico. La evolución de los medios de transporte ha sido constante debido a las exigencias del hombre por conocer, conquistar, comercializar o atravesar grandes distancias. La ampliación y globalización de los mercados y el crecimiento imparable de la movilidad motorizada son las dos caras de una misma moneda. El modelo productivo, las estructuras territoriales y los procesos de urbanización que todo ello genera tiene en el sistema de transporte uno de los elementos centrales que garantiza su funcionamiento y al mismo tiempo la creación de dicho sistema de transporte incentiva los procesos de globalización, urbanización y extensión de la movilidad motorizada. Algunas ventajas de la globalización en el sector transporte son la mayor competitividad, aumenta la eficiencia consiguiendo más con menos, es la única manera de adelantar a la competencia. Visión global de la gestión de la empresa. Los procesos empresariales se engrasan mejor y funcionan con mayor precisión. Los diferentes sectores del proceso se especializan y actúan mejor. Las desventajas pueden ser los costes por distancia en el transporte mundial. El coste por transporte por unidad crece con la distancia y los inventarios reducidos. Es muy difícil gestionar con eficacia un gran inventario en un mercado global manteniendo la calidad del servicio. La comunicación global es el término utilizado para describir formas de conectar, compartir, relacionar y movilizar a través de dimensiones geográficas, políticas, económicas, sociales y culturales. La globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba factores muy diferentes, tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos, entre otros. La comunicación permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos tanto en el ámbito de las ideas como en el económico. La libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para la economía global. La permeabilidad cultural que favorece las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico de todo el planeta. Los videojuegos, la música y el cine se han hecho todavía más globales y han servido sobre todo para que el inglés se haya convertido en la lengua franca más utilizada en las últimas décadas. Una perspectiva global se puede ver cómo esa concentración del capital en unas pocas manos empobrece también a los países. Muchas naciones tienen un Producto Interno Bruto más bajo que la cifra de negocio. Las grandes compañías, lo que sitúa a sus estados en una posición de inferioridad, sobre todo en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Reformas educativas de Luis Echeverría Álvarez. La administración de Luis Echeverría mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo. Se decía que todos nuestros problemas desembocaban o se relacionaban con la educación. No es posible ningún avance económico y ninguna mejora social sin que logre una educación popular de llevar al pueblo los beneficios de la cultura. Por lo cual se puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa como secretario de la Educación el ingeniero Víctor Bravo Auja, para diversar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. El licenciado Fernando Solana Morales ocupó la Secretaría de Educación Pública de 1977, quien organizó sus acciones en 5 objetivos, y fueron: elevar la calidad de la educación, asegurar la educación básica a todos, niños y jóvenes, relacionar la educación terminar de manera realista y práctica con el sistema de producción de bienes y servicios, elevar la eficiencia administrativa y financiera del sistema educativo, mejorar la atmósfera cultural general del pueblo. Para cumplir los objetivos antes mencionados, se pusieron en práctica 50 programas, dentro de los que se destacan promover el hábito de la lectura, primaria para todos, educación para adultos, castellanización de la población indígena monolingüe,
fomento de la educación terminal de nivel medio superior, coordinación y racionalización de la educación superior, mejoramiento del sistema de formación de maestros, mejoramiento de los contenidos y métodos educativos, desconcentración de la administración y de las operaciones de los servicios educativos federales. La población del campo se ha adaptado como unidad productiva familiar mediante estrategias de subsistencia complejas y diversificadas, reaccionando a los drásticos ajustes estructurales de la economía del capitalismo salvaje. Bajo las aplicaciones anteriores del campesinado, el desarrollo capitalista de la agricultura ha fomentado la polarización de las formas de producción, situación que ha puesto a los productores en una competencia desventajosa como lo son los empresarios versus los campesinos tradicionales. La lógica de la economía campesina responde al bienestar de la familia campesina, tanto en la producción como en la reproducción de sus condiciones, entrelazado a valores culturales, comunitarios, económicos, étnicos, entre otros. Esta lógica no está priorizada en los programas de desarrollo nacional. Los principios fundamentales de los programas han respondido a los intereses de los empresarios. En este contexto, urge que se prioricen las condiciones lastres de la economía campesina por dar panorama netamente estadístico y alarmante en el sentido del que no es justo y no es posible, pero así está el campo. El 85% de los habitantes del campo son considerados pobres y de estos el 40% alcanza la pobreza extrema. De los campesinos pobres, solo una tercera parte trabaja sus tierras. La mitad no puede asistir a la escuela, el 70% padece hambre o deficiencia nutricional y solo el 35% posee servicio de agua potable, el 41% energía eléctrica. El sector campesino, contando con el 22% de la superficie arable, 20% de los medios de producción, 13.8% de ellos usa maquinaria agrícola, un 22% fertilizantes, un 18.2% semillas mejoradas y un 10% pesticidas. En esas condiciones, el sector campesino produce el 70% del maíz, el 76% del frijol, el 33% del trigo y el 49% de las frutas y verduras.